van integrando más personas, ya es hora de comenzar. Pues el día de hoy vamos a platicar del enfoque a capacidades. El enfoque a capacidades es un desarrollo que pues, yo lo he hecho desde el punto de vista técnico y el grupo pues, lo hemos ido aterrizando en las empresas a lo largo de los últimos 13 años. Y pues la idea, la propuesta es reconstruir el significado de la organización, que suena muy optimista, muy aventurero, pero estamos seguros que así lo es y pues la idea es compartir para ver qué piensan de este enfoque a capacidades. Me permito presentarme, soy Guillermo Granados, soy representante de México en el Comité Técnico Internacional ISO 56000, donde es la norma de administración de sistemas de innovación. Soy presidente del Comité Técnico de Normalización Nacional de México, CTNN 10. Soy miembro del Comité Técnico del Premio Nacional de Tecnología e Innovación, donde fui presidente de 2016 a 2018. Y pues soy estudioso de las actividades, de los eventos que se llaman en filosofía, de los procesos y de los proyectos, del hacer las cosas. La empresa es precisamente un hacer las cosas y pues lo que hago es juntar estrategia, innovación y operación con un excelente equipo de trabajo que pues discutimos, aprendemos, evolucionamos y finalmente la idea es que todo esto tenga una aplicación en el logro de los objetivos de la empresa. ¿Qué es lo que hacemos en Business Performance Institute, BPI? Te convertimos en una empresa de clase mundial innovando en todas las áreas de tu organización. ¿Por qué en todas las áreas? ¿Por qué hablando de innovación? Bueno, porque innovar es muchísimo más que nuevos productos. Innovar es desde reinventar una organización para aquellas que ahora con esta pandemia pues no se ve una clara recuperación del sector, tipo turismo, tipo hotelería, desde plantear un nuevo modelo de negocio, plantear alianzas, cómo conjuntarse con otras organizaciones para hacer una propuesta conjunta de valor. Hablamos de virtualización, que todos en mayor o menor medida tenemos que virtualizarnos, tenemos que encontrar la mezcla económicamente viable para reducir el contacto humano y ofrecer pues un producto tan bueno como el que teníamos antes o mejor, incluyendo consultoría, clases, pero pues vemos que todos los servicios estamos tendiendo a una virtualización. Consultas psicológicas, médicos, estamos hablando de virtualización. Acá es otro tipo de empresas que funcionan bien y que pueden, pues con modificaciones, seguir operando. Otras empresas hablamos más de optimización, de tener un control, una medición, porque pues los costos hay que ser mucho más conscientes de costos. Y otras empresas que hay, que sí hay algunas que les está yendo bien, que están teniendo un espacio para invertir, pues hablamos de sistematizar, de tener una oficina de innovación o una oficina estratégica, porque estrategia no es nada más hacer planeación, es por supuesto verificarla y pues dirigir deliberadamente ese gran proceso que es la organización. Alguna vez pregunté por ahí y me contestaron si la organización es un proceso. Bueno, hoy vamos a verlo desde otra perspectiva. Hay un video anterior, los que gusten consultarlo, en el video de Business Performance Institute, o por mi nombre llegamos a él, del enfoque a capacidades. Este tiene una perspectiva diferente, ¿no? Siempre es bueno buscar varias formas de poder llegar al resultado. Entonces, ahora lo vamos a hacer enfocándonos a procesos.
Este enfoque que tenemos es la base de nuestro distintivo, que es el diseño de la arquitectura maestra de negocios. ¿Qué es esta arquitectura maestra de negocio? Es una estructura lógica que relaciona las actividades de todas las áreas de la organización hacia el logro de tus objetivos. Han habido desde los 90 intentos por lograr arquitecturas, en particular desde el área de tecnologías de la información, pero también en el área de procesos, para conceptualizar una arquitectura, que es una forma como aquí vemos, esta es una arquitectura jerárquica. Pues claro, nos suena como a un organigrama. Un organigrama es una arquitectura para entender, clasificar, dividir el área de recursos humanos, los roles y responsabilidades. Una arquitectura es un mapa de procesos de alto nivel que también es para entender, clasificar y dividir un negocio de acuerdo a sus procesos. En el área de sistemas, los que son familiares con el desarrollo de sistemas, también hablamos de arquitecturas y hablamos de modelos como ITIL, como TOGAF, the Open Group Architecture Framework, la arquitectura de un grupo que se llama el grupo abierto. Y han tenido un éxito relativo, pero su gran falla está en que el objetivo de una arquitectura se convierte en la arquitectura misma. Y ahí ya desvirtuamos el hecho. El objetivo de una arquitectura debe de ser que el negocio cumpla su finalidad y no otro. Así como el objetivo de un plano arquitectónico de la casa, de una construcción, es que la construcción tenga la mejor combinación costo-beneficio, costo de mantención, que cumpla su objetivo. Entonces, bueno, este concepto de arquitectura lo vamos a estar mencionando. En una narrativa también podemos encontrar la arquitectura, que es precisamente la lógica con la cual damos nuestro mensaje. Nuestro objetivo es que haya una arquitectura maestra en un negocio, es decir, algo que coordine todos los sistemas en el mismo negocio. Esto es lo que hacemos, y lo que hacemos es que la arquitectura de la estrategia y modelo de negocio sea compatible, así como los lados del cubo, con la arquitectura de innovación y desarrollo, cómo entendemos los proyectos de innovación, con la arquitectura de recursos humanos, con la arquitectura de procesos, con la misma arquitectura de indicadores y, por supuesto, sistemas automáticos y automatización. No sustituimos estas arquitecturas, sino que hacemos una arquitectura maestra que precisamente hace que todo sea consistente entre sí y tengamos menos retrabajo, menos esfuerzo en pegar estas arquitecturas. Pues estas arquitecturas se basan en el enfoque a capacidades. El enfoque a capacidades es una propuesta que evoluciona el enfoque a actividades, que es el que tenemos hasta ahorita. Justamente en eso se centra esta división. Hola Elsa, ¿cómo estás? Hola Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Julia, el objetivo es orientar a la organización al logro de sus objetivos. No es hacer la mejor arquitectura del mundo, es entender, agrupar y clasificar los elementos de la organización para orientarla al logro de sus objetivos. Y el contenido, pues lo vamos a dividir en, primero, ¿qué es la perspectiva de capacidades? Pues, ¿de qué se trata? El segundo, analizando la organización, en particular, analizando los procesos desde la perspectiva de capacidades. Y el tercero, puntos relevantes sobre esta perspectiva de capacidades. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Bienvenidos. Está el chat abierto también. Aquí se ven sus mensajes. Por eso tengo acá otra pantalla. Y esto nos va a permitir alinear los elementos de la organización. Esta lámina, creo que la moví del lugar. Esta iba un poquito antes del tema. Estos son los beneficios que tiene una arquitectura central.
bueno, es como hace no tanto que lo dije, pues es que comprendamos y comuniquemos a todos los niveles de la organización, que no hagamos un mapa de procesos que solamente puede leer el de procesos o que solamente puede leer el que ocupa un puesto. El problema de estas arquitecturas, cuando no están alineadas, está en que se convierten en especialistas. Yo vengo en lo particular del área de procesos y luego es sorprendente cómo queremos hacer el proceso tan perfecto, pero perdemos el fondo por la forma. Queremos hacer un diagrama que tenga flechas, que exprese todo, que venga y vaya, y al final no lo entendemos. No lo entiende más que el que lo hizo. Por eso es que luego se quedan como una carpeta que nadie quiere leer, y el que la quiere leer pues no la puede entender. Entonces, los beneficios de una arquitectura central es comprensión y comunicación, enlazar planeación, operación e innovación, lograr una medición consistente y un diseño de roles y responsabilidades consistente. Bueno, ahora sí vamos, después de esta pequeña lámina que se atravesó traviesamente ahí entre otras dos. ¿Qué es el enfoque a capacidades? Bueno, esta perspectiva de capacidades o enfoque, pero me gusta la palabra perspectiva porque es una forma de entender algo. En algunas pláticas pasadas hablamos de que una persona puede ser entendida de diferente forma por un psicólogo, por un sacerdote, por su jefe, por un médico. Igual, un tema de estudio y una organización pueden ser entendidas diferentes. La perspectiva se compone de un observador que le da una finalidad a un objeto observado. La perspectiva se compone del especialista de procesos que analiza la organización de que analiza la organización y que tiene una finalidad. Con esto tiene una intención y tiene una creencia central y hasta el final se obtienen las partes del sistema y no al revés, como siempre lo hacemos. Si alguno de ustedes ha estado en el área de procesos, pues lo primero que te enseñan a hacer es preguntarle a las personas qué es lo que hacen. Y entonces vas a observar el proceso y lo pones en cajitas y nada más tienes que juntar qué es lo que hacen todas las personas en la organización y vas a encontrar la finalidad de la organización. Eso tiene tanto sentido como un cuento que leí, como juntar todos los pelos de una mascota, de un perro, para en un momento dado armar un perro. Pues claro que es tremendamente complicado, por no llamar muy, muy optimista. Es muy difícil juntar una organización de una forma coherente con lo que hacen las personas si no tenemos un marco, si no tenemos una arquitectura. Vamos a partir, ustedes dirán, pero pues esto es lo que hacemos siempre, ¿por qué dices que no tiene sentido? Si así ha funcionado. Bueno, la respuesta está en que sí ha tenido sentido, pero en nuestra herencia industrial. Esta perspectiva pues viene desde la administración científica de Taylor y Fayol, después pasando por el análisis de variabilidad del doctor Deming, e incluso la podemos llevar antes de forma empírica a la revolución industrial, donde los procesos son como relojitos, repetitivos, duros. Si les falta una parte al proceso, entonces yo me puedo imaginar la parte, hago la parte y la pongo, y ya, pues funciona el proceso. Sí, si todo fuera máquinas, funcionaría muy bien. Y si todo fuera máquinas, el observador sería un analista de procesos. El objeto observado son las actividades de la organización. Le mandamos a hacer al observador levantar los procesos, identificar las actividades. Aquí me acuerdo hace poco, alguna colega me dijo, oye, necesito a alguien que haga procesos. Nada más con que sepa el asís y el to be. No, pues yo no recomiendo esas cosas.
Gracias. La finalidad del objeto observado es evidente en la realización del proceso. Y la ejecución repetitiva y sin mermas de cada una de las actividades conduce a que todo el sistema funcione bien. La perspectiva científica de procesos, que aplica muy bien para procesos de transformación, pues nos dice que si funcionan bien todas las partes del sistema, va a funcionar bien el sistema. Entonces, hay que hacer que cada una de las partes funcione bien. No solamente eso, sino que es evidente encontrar las partes de un sistema. Y nos vamos con este paradigma de procesos a quererlo implantar en las organizaciones que no son de manufactura, que son de servicios, que involucran procesos de innovación, que tienen interacción con elementos externos, y después nos sorprende que no funciona. Bueno, pues no nos sorprendamos, no son máquinas. A un analista de procesos, a mí me llegaron a pedir en mis tiempos en los que comencé mi carrera, hace como 5 años, no es cierto, unos cuantos más, se te pide que hagas los procesos. O sea, ¿cómo no estaban hechos antes? O sea, antes de que llegaran de los procesos, ¿no había procesos en la organización? No, sí había procesos, pero es que hace falta que estén documentados. Pregunta, ¿para qué quieres documentar los procesos si no vas a leer la documentación? ¿Qué sentido tiene? No, es que tienen que estar ahí documentados. Bueno, yo les haría la pregunta, ¿para qué quieren documentar sus procesos? La respuesta debe de ser para lograr mis objetivos de crecimiento, de ventas, de ganancia. Si no, le estás tirando para otro lado. Si no, estás buscando el desarrollo del sistema por el sistema mismo. Y ahí es donde no funciona tan bien. ¿De dónde viene este enfoque? De los procesos industriales. En los procesos industriales, el proceso está en un solo lugar, en el espacio y en el tiempo. Aquí está el proceso. El proceso es una serie de cambios físicos o químicos a una materia prima que es identificable para hacerla producto terminado. Ustedes díganme, en la Secretaría de Desarrollo Social, ¿qué se transforma? En el Seguro Social, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando llega un paciente a ser atendido, ¿qué se transforma? El paciente, se le hacen cambios físicos y químicos. Vaya, no nos vayamos tan lejos. Cuando voy a cortarme el cabello, ¿qué se transforma? ¿Me transformo yo? ¿Me agregaron valor a la materia prima hasta hacerla que valga más en producto terminado? Yo valía 1,000 pesos antes de ir a la peluquería y salí valiendo 1,200 pesos o porque pagué 200. Bueno, además, los procesos de las empresas actuales no están en un solo lugar en el espacio y en el tiempo. Un supermercado. ¿Dónde están los procesos de ventas? Bueno, pues en el supermercado, pero ¿dónde comienzan? ¿Dónde termina? Pues suceden muchos a la vez. Ahora con el término virtual, un equipo de investigación y desarrollo que está en México, en Japón, en diferentes lugares, ¿dónde están? No solamente esta cuestión es importante, sino que además yo creo que esta es la más grande lastre que tenemos en el área de procesos. Nos imaginamos un proceso que no interactúa con partes externas. Lo simplificamos del tipo entrada, proceso, salida, y entonces todo se reduce a la historia feliz en que le doy un producto que cumple las expectativas del cliente y el cliente lo recibe y es feliz. Pero la interacción no la mido en el proceso, no, porque eso está fuera del proceso. ¿Cómo? ¿Y el cliente a qué hora te pagó? ¿Cómo es que el cliente no está en el proceso? Los procesos comerciales, los procesos administrativos requieren de una interacción con el cliente. Quizá una de las grandes inquietudes que tuve cuando empecé a estudiar procesos, hace 25 años,
fue porque fui víctima de una de las grandes ideas de la gente de educación, pensando en que la educación es un proceso donde el estudiante es el cliente. Entonces, pues todo se reduce en darle un producto que le guste al cliente. Y bueno, hubo infinidad de discusiones. Y la discusión no es de si el estudiante es un cliente o no. La discusión es cuál es la finalidad del proceso y por qué no veo al estudiante como algo con lo que interactúa el proceso para lograr la finalidad, que es formación. ¿Por qué en un proceso de atención médica no veo al paciente como algo con lo que tiene que interactuar el proceso para que la finalidad, lograr su salud, se logre? No es tan sencillo como elaboro algo y lo doy y se acaba el proceso. No en un nivel alto. Entonces, este es un planteamiento sobre todo que cambia el enfoque a capacidades. El siguiente, las partes son fácilmente identificables. ¿Cuáles son las partes? Ah, pues las que te dice el entrevistado, ¿no? Si voy con Germán y le digo, oye, ¿cuál es tu proceso? Ah, pues primero, no sé, un proceso de reclutamiento y selección de personal. Ah, pues primero levanto el perfil de la persona. Entonces ahí voy y pongo en una cajita, levanto el perfil de las personas. Después, consulto mi catálogo de puestos. Ah, lo consulta. Y ahí estoy haciendo cajitas con lo que me dice. Me puse aquí el ejemplo Germán, pero me puede decir Paco o Pedro. Me pone con su historia. Con su historia yo determino las partes, porque no nos preguntamos si las partes son las que deben de estar. Y eso también tiene un trasfondo. Ontológicamente estamos asumiendo acción como algo que no lo es. Una acción, yo puedo decir, levanto el perfil de puesto, es una acción, así como yo puedo decir, contrato al personal, pero contrato al personal tiene acciones también. ¿Cuál es la acción buena? ¿Cuál es la no buena? No es tan evidente como lo era en un proceso industrial. Y también otra cuestión que heredamos. El objetivo del sistema es evidente. Por sí, así lo era, así quisiéramos que fuera. Sería mucho más fácil si así fuera, pero no es así. En un proceso industrial, pues el objetivo es transformar la materia prima en un producto terminado. Claro. Y entonces, ¿cómo lo voy a mejorar? Pues o transformando más material, o gastando menos, o haciéndolo más rápido. Y voilà, ya está mejorado. De ahí tenemos el famoso así, si to be. Pues entonces veo el proceso, veo dónde puedo reducir tiempos, veo dónde puedo quitar normas, y entonces ya digo, to be, hazlo más rápido. La calidad. Mándeme. Sin bajar la calidad. Si Bueno, también puede ser que... la calidad excelente. Sin tener un producto menos bueno, ¿no? Pues excelente. Puede haber un juego entre el producto y la calidad. Sí, si lo haces muy rápido, pierde la calidad. Pero más bien el punto ahorita, Isaac, es llevarlo a que no siempre es tan evidente la dirección de mejora de un proceso. Por ejemplo, si habláramos de... espérame tantito aquí, ahí está. En lo que agarra la onda aquí el PowerPoint. Si habláramos del proceso de capacitación que me ha tocado con cierta frecuencia, oye, quiero que me ayudes a mejorar el proceso de capacitación. Ajá. ¿Cómo lo vas a hacer mejor? ¿Lo vas a hacer más rápido? ¿O vas a ahorrar en el proceso de capacitación? Y bueno, también me podría decir, voy a dar una capacitación de más calidad. Bueno, de entrada, una capacitación de más calidad sería dedicar recursos y esfuerzo a hacer una detección de necesidades de capacitación en una manera más asertiva de como la tienes ahora. Y eso hace un producto más caro, pero mejor. Entonces, la dirección de mejora no siempre es hazlo más rápido o no siempre está dentro del proceso.
Por eso es que el ASYS y el to be no funciona en todos los procesos. Aquí en la siguiente tengo otros ejemplos. En los procesos mecanicistas, o así como relojito, aquellos en los que la dirección de mejora es evidente. Quisiéramos que todos los procesos fueran así, pero no. Ahora sí, pero no todos son así. Sobre todo porque dejamos que la finalidad del proceso sea la que detectamos. Si yo fui y le pregunté a Germán, ¿qué es lo que haces? Y lo puse en cajitas, asumo que la finalidad es lo que la persona hace y no lo que el proceso necesita para la organización. Ahí exactamente es donde se rompe todo, donde rompes toda la armonía. Te pones a asumir que la finalidad de la organización pertenece a todas las partes, cualquier conjunto de partes que agarres te van a dar la finalidad de la organización. Pues no necesariamente. La medición del sistema, pues es evidente, ¿no? En un proceso industrial, pues nada más relacionas las partes, ves qué parte falta. Es algo curioso, la medición, pues donde el sistema se hace lento o donde el sistema se hace merma, pues ahí es la medición. Pues sí, en los sistemas mecanicistas sí, en ese modelo sí. La innovación, pues también tiene una dirección evidente. Encuentran una nueva máquina que haga las cosas más rápidas o que las logre con mayor precisión y ya tienes una innovación. Y este es el que me encanta. Si alguna parte falla o se rompe en el sentido mecanicista, ¿no? Si te falta algo en el ensamble, entonces, pues, está fácil. Nomás agarra, identifica la parte actual, imagínate cómo debe de ser y reemplázala. Ese es el famoso ASYS y to be. Pero está basado en un paradigma que funciona para máquinas. Por eso no me sorprenda que no siempre funciona. Este es un enfoque a actividades. ¿Por qué es un enfoque a actividades? Porque lo que nos interesa de un proceso son las actividades. Es lo que heredamos los ingenieros industriales. Cuando buscamos hacer inmediatamente un organigrama, un flujograma. Hay que hacer un diagrama de flujo. El ingeniero industrial hace diagramas de flujo. ¿Cuáles son los límites? No me importa. Yo tengo que hacer el diagrama de flujo y los límites aparecerán. ¿En serio? Bueno, pues lo más posible es que acabe haciendo un diagrama de flujo bien bonito, muy complicado, pero que no me ayude a cumplir los objetivos. Lo más importante es determinar la secuencia de actividades, hacer un flujo, eso sí, aprendimos a hacer bien los dibujitos, el inicio y el fin es con circulitos, el rombo de decisión, porque tengo que explicar. Eso es lo de menos. Las actividades es lo de menos. Si no comprendemos el proceso, las actividades no sirven. Y también aquí la gran falsedad de todas las falsedades. Por eso les decía, el amigo que me dice, nada más que con que conozca el ASYS y to be. O sea, ¿cuál es el ASYS y to be? Lo que está detrás de eso, el principio es, yo nada más necesito conocer un proceso para determinar cómo debe de ser. ¡Qué barbaridad! Pero qué barbaridad, o sea, ¿y cómo? Pues es fácil, pues nada más le quito todas estas cosas que le sobran y entonces ya, voilà. No, pues precisamente por eso tienen luego tan mala fama los procesos. ¿Sí? El análisis de problemática. El proceso se puede ejecutar mejor o más rápido. Y no crean que es una cuestión de ignorancia o falta de preparación, es de paradigmas de funcionamiento. De hecho, por ejemplo, suponer, como ISO 9001 lo sostiene, que el proceso es mejor entre más lo mejores, pues está bien, pero pues manda la pregunta a lo que se pregunta. Pues entonces, ¿cómo es que lo mejor? Pues que lo hagas mejor. Pues no, el proceso es mejor entre mejor logre el objetivo. La medición de procesos, lo que les decía, solo consiste en expresar el flujo del proceso, ya te imaginas los indicadores y ahí van. Bueno, los KPIs, pues son los que más urgen, ¿verdad? Mayor frecuencia o mayor riesgo. Y
no sé si conocen, algunas empresas me han platicado por ahí que hacen planeación estratégica cuando haces una reunión de todas las direcciones de la organización. A cada una de las direcciones le preguntas, ¿qué has hecho bien? ¿Qué has hecho mal? ¿Qué te comprometes a hacer? Y ya está, vámonos. Ya hicimos la planeación estratégica. Bueno, esto es, pues, está basado toda esta serie de cosas en un enfoque mecanicista, en un enfoque de actividades. Funciona cuando se trata de maquinaria o de procesos industriales. ¿Cuál es el resultado que tenemos con este enfoque? Pues los procesos acaban siendo un papeleo. Es un trámite burocrático que hay que hacer los diagramas, nadie los va a leer, no se preocupen, y entre más complicados los hagan, pues va a ser mejor, va a parecer como que saben más, ¿no? Acá con flechas que van y vienen, complejísimamente, no, el objeto de un mapa de procesos es que se entienda, no que sea complejo, no es la arquitectura por la arquitectura misma. Pensamos que los procesos nos van a solucionar todas las irregularidades. Es algo curioso. A veces los gerentes, que no son familiares, lo ven tan complejo, porque se presenta tan complejo, pues que piensan que si se hace bien, entonces, pues todo se va a solucionar. La cuestión está que nunca se hace bien. No hay una relación entre procesos y las descripciones de puesto. Es que no hay tiempo para hacerlo. Entonces, pues el gerente de planta, voy y me busco en mi catálogo de descripciones de puesto genéricos, en el libro de los secretos de las descripciones de puesto, ¿qué necesita hacer un gerente de planta? Pues tiene que dirigir, tiene que tener una capacidad de dirección, habilidades gerenciales, y va aprendiendo sobre la marcha. No es que no se hagan las cosas, pero si va aprendiendo sobre la marcha, entonces la descripción de puesto no me sirvió de nada. No hay relación con la planeación estratégica, también. Y esto es culpa tanto de los procesos, que lo ponen lejano, como los señores de planeación estratégica, que lo ponen lejano también, ¿no? Entonces, todos los errores de la planeación, bueno, todos los errores de lo que se planeó, es un error operativo, no es de planeación. Yo pensé las cosas bien. Tienen la culpa esos de operación que no saben hacer las cosas. Bueno, eso pasa en algunas empresas. Y bueno, por supuesto, no hay relación con la innovación. Entonces, ¿cuándo funciona este acercamiento? Cuando se trata de maquinaria o procesos industriales, pero no todos los modelos se ajustan tan bien. Por ejemplo, un proceso de capacitación, ¿cómo lo optimizas? Y sí me tocó una gerente de una planta automotriz. Oye, quiero que me midas mi proceso de capacitación. ¿Y cómo lo haces? Pues agarro una cartera de cursos que saqué de quién sabe dónde, se las aviento a los gerentes de la planta y les digo que cuáles quieren. Entonces, ya que escogen, pues me dan su petición de cursos y yo se los consigo y se los imparto. Pues está padre. Bueno, pues no te preocupes, no te cobro nada, porque con la cosa esta que tienes de proceso, pues lo único que vas a poder medir es horas de capacitación. Entonces, no vamos a medir si te sirve o no te sirve. Porque vemos el proceso hacia adentro, no hacia afuera, no hacia su efecto. Y vemos, no solamente significa entendemos, sino significa diseñamos. Tengo que pensar, ¿para qué quiero un proceso de capacitación? Para hacer el proceso de capacitación. Eso es el enfoque a capacidades. Pensar en un para qué, no pensar en qué. Reclutamiento y selección pasa lo mismo. ¿Cómo rediseño un proceso de reclutamiento y selección? Pues recluta más rápido. O recluta mejor. A ver, ¿por qué no pensamos en un para qué quiero un proceso de selección, de reclutamiento y selección? Si lo que quiero es para tener las capacidades, para asegurarme de tener las capacidades que requiere mi empresa, pues entonces comienza con un catálogo de puestos, no con un catálogo de perfiles, no comienza con el proceso de reclutamiento y selección. Y nuevamente se hace más grande, ¿no? Amárralo a un proceso de inducción.
¿Cómo mejoras un proceso de mantenimiento? Entonces por ahí me dicen, pues cumpliendo el plan de mantenimiento, ¿no? Pues no, ¿para qué quieres un proceso de mantenimiento? Para que las máquinas estén en óptimas condiciones. Entonces hay que combinar mantenimiento con refaccionamiento, con mantenimiento preventivo, correctivo, mantenimiento por vigilancia, ¿sí? Porque el objetivo no es mantener per se. Eso es lo que les digo. En el enfoque tradicional, si yo le pregunto a alguien, a Isaac, por ejemplo, es el capacitador, oye, ¿qué es lo que haces si lo hago procesos? Pues me va a decir su perspectiva de capacitación, pero tal vez dentro de su labor no ha tenido la oportunidad de ver el gran marco. ¿Para qué quiero capacitar? ¿O cómo me aseguro de que estoy capacitando de una forma asertiva en la organización? Para eso está el de procesos, para darle justamente la visión del final del negocio a cada uno de ellos. Entonces, hasta ahorita lo que llevamos es enfoca capacidades, es para qué. Enfoca actividades, es qué. No nos funciona tan bien centrarnos en el qué, porque nos hace cerrarnos a ese qué hago. ¿Vamos bien? Se valen comentarios. Buenas tardes, Roberto. No sé si creo que te había saludado. Vamos a la perspectiva de capacidades. De entrada, ¿qué es un proceso? Un proceso es una herramienta con la que vamos a analizar algo. Es una herramienta con la que voy a analizar un proceso de entrenamiento. Por ejemplo, si estoy entrenándome para hacer un maratón, pues yo puedo analizar cada vez que entreno como un proceso y ver cómo voy evolucionando mi capacidad. En un momento corro 5 kilómetros, en otro momento corro 10 kilómetros, en otro momento corro 20. O si estoy entrenando a personas en defensa personal, tenemos un amigo ahí, pues también tú como instructor estás viendo cómo las personas van logrando sus capacidades. Ah, pues fulano de tal ya se pudo darle un golpe en la cara a la otra persona, ya es capaz de defenderse. Fulano de tal ya es capaz de desarmar a un asaltante, ¿no? Pero todavía no es capaz de darle un descontón. Ah, bueno, vas midiendo las capacidades. Imagínense llegar a estas personas, al entrenador de maratones o o al entrenador de artes de defensa, con un diagrama de flujo. Y llega así, mira, lo que vas a hacer es, el atacante está listo, sí, no, si sí, rómpele la cara, si no, brinca y huye. Bueno, no es la mejor herramienta, pero no es la única herramienta. Hay muchas más herramientas que llevan, ¿no? Lo primero, antes de ver herramientas, que por tiempo no alcanzamos, pero repetirse está sujeto a un grado de flexibilidad. Lo primero que hay que entender es que no todos los procesos son iguales. No todos los procesos requieren la misma grado de flexibilidad. No es lo mismo hacer un microcircuito que enseñar a una persona a defenderse, que correr un maratón. La repetición de las actividades es muy subjetiva. El entrenador que está enseñando a alguien a defenderse, pues está viendo cuáles son los logros y le va a inventar formas para que nivele, para que logre el balance que no está necesariamente en un escrito, pero va a lograr su finalidad. Por eso les digo, procesos en capacidades es enfocarse en el para qué, no en el qué. No va a decir, ay, no hizo tal cosa. Ahora, si estás hablando de un protocolo clínico, bueno, hay un menor grado de flexibilidad. Pero, ¿de qué procesos vamos a hablar? De los procesos de la organización. Primero que nada, ¿la organización es un proceso? ¿Cuál es la finalidad de la organización? Respuesta de ambas. Sí.
si el proceso es una herramienta que tengo para analizar acciones repetitivas, yo puedo analizar una organización como un conjunto de acciones que se repiten. ¿Y cuál es la finalidad? Generar riqueza. También, por supuesto, hay una finalidad social, hay una finalidad del tercer sector que se puede organizar. Para efectos de simplificación, voy a concentrarme en la generación de riqueza. ¿Y cómo se genera riqueza? Bueno, mira, genero ingresos a través de un intercambio comercial. ¿Sí? Hago un intercambio. Yo doy un producto o servicio y me dan dinero. Entonces yo genero ingresos. Yo invierto esos ingresos. Cuando tengo dinero además lo meto en el banco para tener no remanente de surplus, una pequeña ganancia. ¿Y después qué haces con ese dinero? Ah, pues después lo distribuyo. Y el después, mucho ojo que aquí cometí una trampa del lenguaje. No necesariamente después, también distribuyo los ingresos. Es decir, pues dinero que tengo, pues lo hago para pagar la operación, para pagar mi nómina, para pagar mi renta, para pagar de todo lo que implica la operación. Hago gastos de capital para ampliar mis capacidades. También tengo inversión en innovación, ojalá, pero no se nos olvide que también quiero y tengo dividendos. Dividendos es tener dinero para mi uso, para lo que yo quiera, porque para eso hice una organización, para tener dividendos y poder disfrutar de esa generación de riqueza. Si la quiero, la dono. Si quiero, hago lo que ustedes quieran con ella, o voy y me compro un traje rosa con verde, pero pues esa es la idea de hacer un negocio. Lo primero, es secuencial. Es lo que les decía de la trampa del negocio, de la secuenciación. No es que primero genere ingresos, luego invierte, luego distribuya. No. Eso sucede al mismo tiempo en la organización. Yo genero ingresos, pero puede ser que haciendo consultoría me paguen cada mes. Pero yo tengo que pagar mi nómina. Entonces, pues no es que primero genere ingresos y después distribuye ingresos. No, pues hay un área financiera que pues a él le busca el balance para que no me vaya mal. No es secuencial, pero sucede. No sé si lo llegamos a ver. Lo que sucede ahí no es secuencial. Ahora, si no es secuencial, ¿cada cuánto se repite? No es el flujograma que yo veía que se terminaba y vuelve a comenzar. Bueno, aquí en este caso de procesos que no son secuenciales, algunos sí son secuenciales, estos no son secuenciales, lo que tengo que hacer es cortarlo y decir, vamos a repetirlo cada mes o cada año. Imagínense que ese conjunto de actividades que están ahí mezcladas de generación de ingreso, invertir ingresos y distribuir ingresos, yo le hago un corte cada mes. Sí, adivinaron. Cada mes lo haces. Cada mes tú analizas la organización como un proceso. Si no, pregúntale a tu contador. ¿Qué mides cada mes? Tus ingresos. ¿Cuándo llegó? ¿Cómo llegó? No importa, tú llegaste a tus ingresos. Y fíjense cómo ingresos es la finalidad de esta parte, de esta lógica de generar ingresos. ¿Quién sabe cómo le hice? Pero generé ingresos. Ok. Invertiste ingresos, lo metiste al banco y lo vamos a medir con la ganancia financiera. Bueno, pues eso está en mi estado de pérdidas y ganancias. Y distribuye ingresos, ¿no? ¿Se acuerdan de los estados financieros de pérdidas y ganancias? Y si no se acuerdan, no pasa nada. Utilidad operativa, lo voy a medir porque tenía ingresos, pero tuve que pagar mis ingresos y tuve mi utilidad. Bueno, si es que tuve utilidad, ahorita en la pandemia, pues puedes tener pérdida.
Utilidad antes de impuesto, inversión. Ustedes tienen esto cada mes. Están midiendo a su gran proceso organizacional. ¿Sí? ¿Cada cuánto se repite? Cada mes. ¿Cómo se repite? ¿Quién sabe? A veces cuando puedo cobro, cada 15 días pago, cada que tenga que pagar el financiamiento, pues pago la capital, cada que puedo invierto en innovación o le pago la mensualidad a la oficina de innovación y pago mis dividendos cada año. Bueno, pues como sea, se repite. ¿Cómo se mide? Como lo vimos en la siguiente lámina. Ingresos, egresos. Así se mide. ¿Cómo se planea? ¿Cómo se planeará? Bueno, en una planeación yo voy a ver cuánto pienso ganar el siguiente año, cuánto pienso producir, cuánto pienso llevarme a mi casa si soy el dueño de la empresa, cuánto pienso tener de utilidad. Ahora, si soy una organización social, pues también el generar ingresos se convierte en cumplo mi función social. ¿Cuántos ciudadanos atendí? ¿Cómo los atendí? Invertir, bueno, distribuir ingresos es distribuir la parte presupuestaria y dar cuentas. Cambia un poquito aquí de acuerdo a cada organización, pero esencialmente los grandes bloques de cómo hago lo que tengo que hacer y cómo distribuyo mi presupuesto funciona. Cualquier organización pública o privada funciona por un presupuesto y eso no nos los quita ni el gobierno, ni la intención, ni nada. Todas las organizaciones requieren dinero para operar, que es esta parte. Y todas las organizaciones requieren hacer algo. Aquí, en vez de ingresos, se convierte en la justificación de la razón de ser. Lo vamos a ver en la siguiente lámina. Pero continuamos nos regresamos. ¿Cómo es el ACIS y to be? Bueno, a este nivel sí se vale más hablar del ACIS y del to be. ¿Cómo debería de ser? ¿Sí? ¿Cómo pues genero ingresos? Aquí en el ACIS y to be ya podemos hablar del diseño de modelo de negocio. Posiblemente yo lo que quiero es, vamos a borrarle acá, quién sabe cómo le da ahí. Ahí está. Se me fue el avión ahorita. Este es el proceso organizacional y entonces el ACIS y to be sí es válido a este nivel, pero porque partimos de la gran finalidad. Lo que no se vale no es que un proceso tenga finalidad. Lo que no se vale es encontrarle la finalidad en cualquier actividad. Si yo parto de la finalidad y encuentro bien la lógica de cómo lo logro, entonces puedo seguir partiendo la finalidad. Vamos a hacer ese ejercicio. Vamos a tomar este proceso. Yo puedo tomar lo mismo con estos dos procesos. Eso es lo que hacemos para el diseño de una arquitectura. Y está. Aquí en lo que se pone las pilas. ¿Cómo se logra esta generación de ingresos? Ahí está. Vamos a ver ahora esta generación de ingresos, ¿cómo se logra? Fíjense cómo el análisis es exactamente el mismo. ¿Cómo se generan ingresos? Pues hay un acuerdo de intercambio comercial. Hay un cumplimiento de intercambio comercial. Y hay una capitalización de intercambio comercial. La finalidad de la primera fase es lograr un acuerdo con una entidad externa, que se llama cliente, de decir, yo te voy a dar un bien o un servicio y tú me vas a dar dinero.
En el caso de una organización gubernamental, es un convenio social. Lo que tú tienes que investigar, ¿qué es? Tiene que haber un acuerdo de un convenio social. Por ejemplo, en el programa de ayuda a los viejitos que había antes. Pues hay un acuerdo de un convenio social en el cual yo voy a ayudar a la gente que tenga edad de cierta forma, por cierto monto, en un tiempo, y llega a un acuerdo. Ya supe qué voy a hacer, cómo voy a dar esta cuestión social y qué voy a recibir a cambio. No necesariamente dinero, eso es cierto. Pero vas a recibir a cambio una bitácora, a lo mejor del bien que hiciste, una bitácora de tus acciones. Bueno, tú vas a recibir a cambio algo a fuerza. Insisto, no necesita ser dinero. Esa es la gran diferencia en una empresa gubernamental o una empresa social, que no recibes dinero. Pero funciona exactamente igual a lo demás. Hay un intercambio comercial o social, insisto. Y ese intercambio es con gente, con entidades externas. ¿Cómo logras este acuerdo? Lo logras, pues le ofrezco un producto y el cliente me solicita el producto mediante una orden de compra. Ok. La orden de compra, hasta ese momento yo no le he dado nada. En el momento de la orden de compra, lo que queda claro es qué le voy a dar y qué voy a recibir a cambio de un intercambio. Hasta ahí estamos. El cumplimiento es cuando yo le doy justamente lo que le quería dar. Le doy una atención médica, le doy un servicio educativo o un servicio de formación si soy a una universidad. Educación ejecutiva da un servicio educativo, la universidad da una formación, una clínica da un servicio de salud, una institución social da un apoyo social. Es polémico si se llamará servicio o no, pero da algo. Y la tercera parte es, la segunda parte, ¿cuál es la finalidad de este cumplimiento de intercambio comercial? Que el cliente reconozca que se ha cumplido la entrega. Que el cliente me reciba mi producto. Me diga, recibí los 2 contenedores de cubrebocas N95 que me dijiste que ibas a tener. Yo te pedí 3, pero pues nomás me diste 2, recibí 2. Ok, está bien. De hecho, ahí hay un compromiso económico. Lo que se había abierto como una orden, de repente se vuelve una cuenta por cobrar. Y después la capitalización. El cliente paga factura, la empresa reconoce ese pago como la cancelación de un derecho económico por un intercambio comercial. Bueno, ¿cada cuánto se repite? Aquí ya cambia de organización en organización, pero cuando menos todas las que me ha tocado conocer, al menos lo repites cada mes. ¿Por qué? Porque cada mes haces lo mismo, haces un inventario de tus indicadores. ¿Cuánto te compraron en junio? ¿Cuánto te compraron en mayo? ¿Y qué significa te compraron? ¿Lo que te ordenaron o lo que te reconocieron? Si ustedes han estado en empresas que dan servicio a supermercados, pues hay mucho que se da, que se pierde por mermas. Entonces, no necesariamente es lo mismo, ¿verdad? ¿Cuánto te pagaron? ¿Cuántas propuestas tú hiciste? Fíjate cómo es una interacción. ¿Cuánto producto entregaste? ¿Cuántos ingresos tuviste por ventas? Entonces, el ASIS y tu B, te lo preguntas, pero a la altura del modelo de negocio, no a la altura de actividades. Tú quisieras que primero fuera la capitalización, luego el cumplimiento, luego el acuerdo, lo quieres cambiar de orden, no pasa nada. ¿Sí? Pero, nuevamente, pensar en el enfoque de capacidades es pensar en el para qué. ¿Para qué hago lo que hago? Para que haya un acuerdo de intercambio comercial. ¿Para qué hago lo que hago? Para que haya un cumplimiento.
¿Para qué hago lo que hago? Para que haya capitalización. ¿Y para qué hago todo esto? Para que haga ingresos. ¿Y para qué hago ingresos? Para generar riqueza. Eso es el enfoque a capacidades. Y eso ya nos lleva a poder plantear una capacidad. Aquí, por ejemplo, les puse que después ya me fijé, no checa tan exactamente, pero aproximadamente sí checa. La capacidad. ¿Cómo le haría para lograr un ingreso de 150 millones de pesos? Que aquí me brinqué una laminita anterior. Cuando hablamos de la capacidad del gran proceso, para que cuadre, perdón. En el gran proceso, generar ingresos, invertir ingresos y distribuir ingresos, yo hablo de los indicadores mes con mes. Genero ingresos, por poner un ejemplo, de 150 millones de pesos. Invierto ingresos y obtuve una ganancia financiera por 10 millones de pesos. Distribuí ingresos, 100 millones de pesos para gastos de operación, entonces me deja una utilidad operativa de 5. Esa es la capacidad. O sea, ¿cuál es el potencial de realización del acto? ¿Qué potencial tiene mi empresa? Pues mi empresa tiene la infraestructura para vender 100. Creo que se congeló su imagen, ¿verdad? Ya no se escucha. Parece que se cayó, ¿no? Esperemos a que se reconecte. Sí, correcto. Bueno, aquí estamos. Me había Ya te caído escuché más. me caí del alambre. Ahora sí, perdón. Ahí está. Bueno, aquí está. La capacidad, ¿qué sería la planeación estratégica? ¿Qué sería decir, voy a vender 200 millones de pesos? Voy a tener una ganancia financiera. Esa ganancia financiera, acuérdense que viene del crédito que le doy a mis clientes, bueno, del efectivo que yo tenga y que tiene mucho que ver con el tiempo de pago a mis proveedores y el tiempo de cobro a mis clientes. Acuérdense, por ejemplo, Walmart es el negocio financiero que tiene. Y por eso su negocio viene de la ganancia financiera, no tanto de la ganancia operativa. Si yo quiero transformar este 10 en 20, es una planeación, es una dirección deliberada de las capacidades.
Veamos la planeación como mover estos números, como mover estos para qué. Entonces, si yo quiero o tengo, antes de ver la planeación, si tengo una capacidad de 150 millones de pesos, ¿cómo la logro? Ah, pues le hago clic a este proceso de generar ingresos y pues vemos que se logra con un acuerdo de intercambio comercial. Y este acuerdo de intercambio comercial por ejemplo, para yo tener ingresos por ventas de 150 millones de pesos, ¿cuánto tuve que vender? Una cosa es segura, tuve que vender más que 150 millones de pesos, porque se va perdiendo en el tubo. Por ejemplo, yo tengo un costo de cobranza. Si mi costo de cobranza por cobrar con tarjeta de crédito es del 4%, ahora los que están virtualizando su venta su venta y su cobranza tienen un costo mucho más elevado. Y no todos los que te compran te pagan. A veces no reconocen la merma. Por ejemplo, los supermercados no siempre absorben las pérdidas de piso, sino que te las trasladan. Tú también puedes tener entregas no realizadas. Por ejemplo, ventas que lograste hacer la venta pero que no pudiste cumplir porque no tenías el material. Bueno, pues eso también cuenta. ¿Sí? Y la merma de venta, algo que no te haya reconocido en la tienda, puedes tener merma también. Y no todo lo que tú ofrezcas, te lo van a comprar. Entonces, aquí, para fines ilustrativos, estoy poniendo la capacidad de mi proceso actual es que tengo que levantar 500 propuestas de 900,000 pesos para que en promedio 300 me compren 600,000 pesos. ¿Por qué? Porque pues no todo lo que ofrezca me van a comprar. Y yo tengo que pedir 300 clientes, si se fijan, son 180 millones de pesos. Y se me va perdiendo en el camino hasta llegar a 150. Entonces es importante conocer la lógica que va en este proceso. Este es un proceso y vean cómo no hemos visto ninguna actividad, ningún flujograma. Sin embargo, lo estamos analizando como un proceso. Y el siguiente, ¿qué requiero para lograr esta capacidad? Bueno, lo primero que necesito es presupuesto. Si se acuerdan, en las láminas anteriores decíamos que la utilidad operativa era de 50 millones de pesos. Bueno, acá, para que fuera, entonces el presupuesto es de 100 millones de pesos. ¿En qué te gastas el presupuesto? Ah, pues en mi nómina, 30 operadores y 5 agentes. En el producto, 30 toneladas de producto que necesito distribuir. En la infraestructura, que son 5 máquinas y 10 moldes. En lograr una certificación ISO 9001. Ah, en eso me gasto mis 100 millones de pesos. ¿Dónde quedó el proceso? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es la lógica de ejecución? Bueno, el proceso es todo esto. Y nuevamente, no esperen verlo en un flujograma, sino simplemente son bloques. Pero los bloques están hechos de acuerdo a la finalidad que quiero lograr. Porque la finalidad de esto es generar ingresos. ¿Cuál es la finalidad de esta parte? Ah, pues asegurar que tenga las capacidades del personal requeridas para mi operación. ¿Y cuál es esa? 30 operadores y 5 gerentes. Ah, ok. Que puedan hacer 500 propuestas en promedio. Que puedan cumplir con entregas por 600 millones, 180 millones menos 15 millones de pesos,
165 millones de pesos. ¿Ah? Que pueda, que mis gerentes puedan administrar bajando y lo sigues bajando. Cada una de estas se puede dividir y así vas logrando la capacidad de cada proceso. Pero es de arriba para abajo. Es del... ¿sabes hacer la receta de la abuela para hacer el pozole? La receta de la abuela involucra una técnica. Que no le pongas el maíz hasta cierto momento, que el agua hierva primero, que se vayan haciendo diferentes cosas a diferentes tiempos. La técnica es tiempos, órdenes. ¿Ok? ¿Cuál es la técnica de este proceso? Pues se llama modelo de negocio. ¿Cómo logro un intercambio comercial? Aquí estoy diciendo que, pues primero hago el acuerdo, después se cumple y después se capitaliza. No necesariamente llevan ese orden. Pero la técnica es precisamente esa. ¿Qué significaría innovación? Bueno, la técnica está dada precisamente por la utilización del recurso en un sentido, un orden a los actos que se realizan. La innovación es precisamente un cambio en la técnica a través de un cambio en los recursos, un cambio en las capacidades del personal, un cambio en el producto, un cambio en la infraestructura. Esto me va a generar un cambio en la técnica. ¿Sí? La innovación, por ejemplo, es ya no hacer los huevos en sartén, sino hacerlos ahora en una freidora de ultravapor. Bueno. Pues a lo mejor salen con menos grasa. Entonces ya lograste la finalidad en una manera diferente. Innovación, pues, es un cambio en la técnica, no necesariamente en el orden, pero puede ser un cambio en la técnica. Por ejemplo, cuando yo introduzco infraestructura de cómputo, logro un cambio en mi acuerdo de intercambio comercial. Ya vendo por Amazon. Bueno, entonces, o necesito menos personas para impactar al mismo cantidad de clientes. Eso es la innovación. ¿Y cuáles son los límites? Los límites es lo que yo realizo todas las veces que necesito, todas las veces que genero ingresos en el orden en que lo manda mi modelo de negocio. Estos conceptos son centrales. Adelante tenemos la definición técnica, la forma, la lógica que definen los actos para el logro de la finalidad, e innovación, un cambio en la técnica generado por un cambio en recursos. Observen que todos los procesos llevan recursos, todos. Una modelación por capacidades, lo que nos orienta es que lo más importante es determinar la lógica de actividades. No, o la lógica de finalidades, perdón, ahí hay un error. Lo más importante es determinar la lógica de finalidades. El proceso puede interactuar con entidades externas. Es lo que les decía, el principal planteamiento es que se vale una interacción con el cliente. Es necesaria para entender el proceso. El así y el to be se hacen en función de la finalidad. ¿Cómo logro hacer mejor un intercambio comercial?
¿Cómo logro hacer mejor un acuerdo comercial? No se hace con las actividades que ni siquiera sé cómo se llegaron a su final, cómo las acoté. No, se hace de acuerdo a las finalidades. El análisis de problemática no se hace basándose en la dirección de mejora. Y esto nuevamente todo es finalidad. Por eso les digo que aquí me equivoqué. Esto es finalidades. La dirección de mejora está dada por el cumplimiento de finalidad. Y entonces, la medición de procesos también expresa cómo logro la finalidad. No expresa la forma en que hago la secuencia, sino expresa cómo logro la finalidad. Por ejemplo, en las láminas anteriores vimos la finalidad del acuerdo comercial está dada por las órdenes de compra. La finalidad del cumplimiento está dado por el reconocimiento del cliente. Y eso es lo que se mide. Eso es lo que se mide porque yo tengo la creencia central. El intercambio comercial cumplir ese acuerdo y capitalizar ese acuerdo. Nosotros lo dividimos siempre en tres fases, los procesos. Es la técnica que nosotros tenemos. Puede haber más técnicas. La planeación estratégica, aquí como que se me fue, esta parte no va, esto es una copia de lo anterior. Los elementos centrales a la creencia son los que nos van a dar la modelación por capacidades. La planeación estratégica es en realidad un cambio deliberado en las capacidades del proceso. Lo cambiaremos para su distribución ahí. Porque aquí no pude, como que el PowerPoint se... Ups. Ajá. Bueno, pues aquí está. Muy bien. Wow, perdón por las fallas técnicas. Está aquí. Ahí está. Ok. Bueno, de alguna manera creo que ahí está entrando. La planeación estratégica es un cambio deliberado en las capacidades del proceso. Exactamente. Entonces, aquí todo es enfocarnos en finalidades. Esto es la modelación hacia capacidades. Y el objeto, pues, digamos, si me dicen cómo resumirlo, simplemente nos enfocamos al para qué, a la finalidad, no al qué. ¿Cómo logramos eso? Se hace de arriba hacia abajo. Desde la finalidad grande, que es generar riqueza, o desde esta, generar un impacto social, desde ahí identificamos el proceso.
identificamos cuál es su lógica temporal. Si no es secuencial, que nunca lo va a hacer en los primeros niveles, lo corto cada mes o cada periodo de tiempo. ¿Cuáles son sus límites? Lo que se repite cada mes. No hagamos un seguimiento hasta la cadena operativa, hasta la materia prima. No. ¿Qué es lo que necesito para hacer el proceso? Ese es un cambio en el enfoque a capacidades. ¿Qué es lo que necesito para un intercambio comercial? Tener producto terminado. Que casualmente está ahí, volteo, lo agarro cuando estoy vendiendo algo. Entonces, entender justamente la lógica temporal, cada cuánto se ocurre, cuáles son sus límites y cuál es la lógica de ejecución. Esos son los 5 grandes pasos que logro para tener un enfoque a capacidades. ¿Cuáles son los conceptos centrales de este enfoque a capacidades? Primero, y pues nuevamente también es de las grandes herencias que tenemos en un enfoque de actividades. Pensamos que hay una forma única para describir una acción y que se comporta como un sustantivo. Por ejemplo, un sustantivo, una orden de compra. Si yo parto una orden de compra en 2, voy a tener 2 mitades de orden de compra. Pero con una acción sucede algo diferente. Si yo parto una acción en 2, voy a tener 2 acciones con su propia finalidad. Si yo parto una acción en 3, voy a tener 3 acciones. Por ejemplo, ¿cuál es la acción? Se habló del proceso de intercambio comercial. El intercambio comercial o el acuerdo de intercambio comercial, el cumplimiento y la capitalización. Pues depende de qué quieras analizar. Pero las 4, la grande y las 3 pequeñas, son acciones. Cuando estamos con procesos, lo conocemos como subprocesos, está bien, pero no nos vayamos tampoco con la idea de que solamente hay 3 niveles de procesos, procesos, subprocesos y actividades. No, eso también es un quisiéramos que fuera y no es cierto. Las acciones pueden ser del tamaño que necesitemos que sean y siguen siendo acciones. ¿Cómo vamos dándole el tamaño a las acciones? Pues precisamente lo vamos partiendo en los cumplimientos que nos da la creencia central. La capacidad es el potencial de realización de un acto. Es decir, la instalación, todo lo que está ahí puesto en la fábrica, en el proceso, ¿qué potencial tiene? El corredor, ¿qué potencial tiene? Tiene de correr 10 kilómetros, 20 kilómetros, 30. La fábrica, ¿qué potencial tiene? Está hecha para vender 100 millones de pesos, para vender 1,000, para vender 10,000. La clínica del Seguro Social, ¿qué potencial tiene? Para atender 200 camas. Ok, eso es la capacidad. Eso es lo que nos tenemos que enfocar, no en la actividad. La técnica, es la lógica con que las acciones consiguen el efecto pretendido. Es la forma de hacer las cosas, es ese sello. Y de hecho, pues sí, efectivamente de ahí viene la palabra tecnología. El logos de la técnica, de ahí el Premio Nacional de Tecnología, es el análisis sistemático de cómo hago las cosas para lograr el efecto pretendido. Y nuevamente, innovación, ¿qué es? El cambio en la capacidad de un acto a través de un cambio en su técnica. Eso es ver innovación desde la parte de técnica. Entonces, con esto ya tenemos que el observador ve el mundo de una manera diferente, porque puede dirigir, la intención es dirigir la capacidad del proceso, llevarla deliberadamente a donde no llegaría si las cosas siguen el rumbo que llevan. Romper la inercia, hacer que tenga el doble de su capacidad, el triple, o incluso la mitad. La finalidad del objeto, generar riqueza, si hablamos del gran proceso organizacional, y de ahí nos vamos bajando. Ajá. Y la finalidad y la técnica es la que determina sus componentes. No es lo que hacen las personas, es lo que hace el proceso. Eso es lo que pues quería platicar, que nos lleváramos. Y ahora,
¿Por qué se llamó la conversación cambiando el significado de la organización? ¿Cuál es el significado de la organización? La organización es una capacidad colectiva de acción. Es una gran acción que está enfocada a generar riqueza, ya sea económica o social. Y todo lo que hace la organización tiene que estar enfocado hacia allá, incluyendo la innovación, incluyendo los cambios, incluyendo la administración, todo tiene que estar a esa capacidad colectiva de acción. Cuando yo hablo de planeación, es que manejo deliberadamente, por intención propia, de libre albedrío, manejo las capacidades. Y si antes generaba riqueza por 150 millones de pesos, ahora quiero generar riqueza por 200 millones de pesos. O si antes atendía en mi clínica a 100 pacientes al día, ahora quiero, mediante una planeación, atender a 200 pacientes al día, o como decía por ahí Isaac, quiero atender a los mismos 100 pero con mayores prestaciones, o quiero atender a los mismos 100 pero con menos costo. Ah, bueno, pues eso es planeación. Y la intención de la innovación es una modificación de la técnica, ¿sí? Las capacidades a través de un cambio en la técnica, ¿sí? Pero finalmente el para qué de la innovación es para modificar capacidades, o para generar más ingresos, o para generar menos costos o mayor productividad. Y los indicadores son los que reducen incertidumbre sobre las capacidades. ¿De qué forma? Como lo vimos en las láminas anteriores. Si ya tengo identificada la parte, por ejemplo, del acuerdo comercial, los indicadores en realidad salen solos. Nuestro problema no es el diseño de indicadores, es la identificación de procesos la que nos da resultados erróneos. Este es el método que tenemos, que ya estaba ahí. Cuando lo hagas, identifique la capacidad del proceso, cómo se puede expresar, cuál es la lógica de realización del proceso. Inténtelo hacer en 3 pasos. Distinga el saber hacer del tener con qué. ¿Se acuerdan? El saber hacer es la parte de las acciones, el tener con qué son los recursos. Y ahí verbalice la técnica del proceso. Y después indíquenos cómo sería una innovación del proceso, cómo cambiaría la técnica, cómo cambiaría la forma de lograrlo. Por ejemplo, inténtelo con el de capacitación y va a ver que la finalidad está mal ubicada si solamente colocamos el proceso como capacitación. Muy bien, pues les agradezco su paciencia para que de pronto, como que creo que tengo muchos archivos abiertos, pero ¿tienen algún ejemplo, comentarios que nos puedan hacer de los procesos que han llevado? Abrimos el micrófono. ¿Qué nos platican de sus propios casos? ¿Dónde está el chat?